La historia comienza en Canadá, donde, debido a la sobrepoblación, el gobierno ha prohibido tener más de un hijo. Nadie puede tener un segundo hijo, incluso si el primero muere. Quienes rompan esta ley son enviados a la prisión más peligrosa del país. En la frontera canadiense hay mucha seguridad, y revisan completamente a las personas antes de dejarlas pasar. La película de hoy se llama Fortress, estrenada en Canadá. Un hombre llamado John, que antes fue soldado, viaja con su esposa, Karen. Karen lleva un chaleco magnético debajo de su abrigo. Ella está embarazada y quiere alejarse para dar a luz a su segundo hijo. El chaleco le ayuda a ocultar el embarazo durante los controles de seguridad. Mientras los soldados revisaban las pertenencias, arrestaron a una chica por estar embarazada. Karen se asustó aún más al ver eso, pero su chaleco magnético la salvó durante la revisión. Al salir, uno de los soldados notó el chaleco de Karen. Muchos soldados comenzaron a perseguirlos. Para salvar a su esposa y al bebé, John le dijo a Karen que corriera mientras él se quedaba para detener a los soldados. Capturaron a John y lo llevaron a una prisión con otros presos. Esta prisión se llamaba Fortress, la cárcel más tecnológica del país, construida en medio del desierto. Escapar de allí era casi imposible. Al llegar, los guardias volvieron a revisar por completo a los prisioneros. Les hicieron una inspección corporal total. Luego fueron llevados a una sala donde les implantaron un rastreador en el estómago. Si un preso rompía alguna regla, el sistema se activaba y destrozaba su estómago. El director Poe explicó las reglas. Si un preso cruzaba la línea amarilla, sufriría un gran dolor en el estómago. Y si cruzaba la línea roja, moriría. Un preso asustado pisó accidentalmente la línea amarilla y cayó de dolor. Luego cruzó la línea roja sin querer. Y su estómago empezó a hincharse rápidamente. En segundos, explotó. Después de ver eso, todos los presos fueron llevados en ascensor al nivel subterráneo, que tenía 30 pisos bajo tierra. John fue puesto en una celda con un prisionero llamado Nino. Para evitar fugas, había rayos láser fuera de cada celda. John pronto conoció a otros prisioneros, como Dee y Abraham. Antes de dormir, Abraham le advirtió a John que no soñara. Esa noche, cuando todos dormían, un robot vino a revisarlos. Usando tecnología avanzada, escaneó la mente de John y accedió a sus sueños. En el sueño, John vio a su esposa, Karen. Desde la sala de control, el director Poe también vio el sueño de John y notó a Karen. Como estaba prohibido soñar, Poe activó el dispositivo de seguridad de John. El intenso dolor lo despertó de inmediato. Al día siguiente, mientras trabajaban, un preso llamado Maddox trató de intimidar a Nino. John intervino rápidamente para ayudarlo. Para detener la pelea, el robot activó los dispositivos en los estómagos de los tres, causando mucho dolor. Después de eso, los tres fueron puestos en una celda láser pequeña, y les preguntaron quién había iniciado la pelea. Nino, con miedo de Maddox, guardó silencio. Para proteger a su amigo, John asumió la culpa. Lo llevaron a la oficina de Poe, donde él observaba a Karen duchándose. Se reveló que Karen también había sido capturada y llevada a la prisión. Poe comenzó a torturar brutalmente a John y a Karen. Más tarde, Abraham le dijo a John que todas las mujeres estaban en los pisos A y B, lo que significaba que Karen probablemente estaba allí. Mientras tanto, Karen estaba en la cárcel de mujeres con otra mujer embarazada. Cuando la otra mujer sintió un intenso dolor abdominal, los guardias se acercaron de inmediato. Los guardias se la llevaron a la fuerza. Karen se dio cuenta de que se estaba haciendo algo terrible con los bebés recién nacidos. Mientras tanto, en la prisión de hombres, Maddox atacó a John y comenzó una feroz pelea entre ellos. Karen, desde su piso, vio a John peleando y se sorprendió. La pelea fue intensa, pero de repente John empujó a Maddox desde una altura. Maddox apenas logró aferrarse al borde y salvarse. Desde la oficina, Poe ordenó a John que matara a Maddox. Sin embargo, John se negó y, en su lugar, salvó a Maddox. Enfurecido por esto, Poe activó el dispositivo en el estómago de Maddox, provocando que explotara. Antes de que los guardias pudieran llevarse el cuerpo de Maddox, John astutamente retiró el dispositivo de seguridad de Maddox y se lo dio a Nino. Después de esto, Karen fue llevada a una sala separada. Karen fue llevada a una habitación donde John estaba atado a una gran máquina giratoria, llamada la cámara de borrado mental. Poe había enviado a Karen a convencer a John de seguir sus órdenes, pero después de unos momentos, los guardias la arrastraron fuera de la habitación. La máquina comenzó a girar rápidamente, haciendo que la mente de John se desmoronara. Este era el castigo de Poe por desobedecer. John comenzó a revivir recuerdos de su entrenamiento militar y su boda con Karen. 3 días después, Poe llamó a Karen a su oficina. No podía entender cómo John había sobrevivido tanto tiempo en la máquina, cuando la mayoría de las personas morían en una hora. Poe luego le hizo una oferta a Karen. Si se divorciaba de John y aceptaba estar con él, liberaría tanto a John como a su hijo no nacido. Pensando en su esposo e hijo, Karen aceptó. Cuando John regresó a su celda, estaba como un cuerpo sin vida. No hablaba con nadie, permanecía en silencio y ya no sentía dolor físico. Mientras tanto, Karen comenzó a vivir con Poe. Una noche, Karen vio a Poe sentado en una silla con cables conectados a su cuerpo. Se reveló que Poe había sido modificado en un humano avanzado. No necesitaba comida, agua ni sueño. Una vez al mes, se conectaba a los cables para consumir aminoácidos, que eran su única fuente de alimento.
Karen también descubrió la aterradora verdad sobre los bebés nacidos en la prisión. A través de múltiples operaciones, los bebés eran transformados en humanos avanzados como Po. El objetivo era crear un mundo libre de hambre, sed y debilidades humanas. Pasaron 4 meses, pero la condición de John no mejoró. Permaneció sin respuesta, perdido en su propio silencio. Abraham le dijo a John que el vientre de Karen crecía y que su bebé pronto llegaría al mundo. John no se movió, pero una sola lágrima recorrió su mejilla. 11 esa noche, Karen engañó a Po para que bebiera mucho alcohol hasta que se desmayara. Luego usó el panel de control para entrar en los sueños de John. En el sueño, John era un niño atrapado en un pozo. Karen lo sacó del pozo, lo que trajo a John de vuelta en la vida real. Al verlo despierto, y mejor, todos los que estaban cerca de él se sintieron aliviados. John decidió escapar de la prisión con Karen y le pidió ayuda a Abraham. Abraham aceptó arriesgarse por John. Más tarde, Nino le dio a John el dispositivo de seguridad que habían tomado del cuerpo de Maddox. Resultó que su amigo Dee, quien era un experto en computadoras antes de llegar a la prisión, decidió analizar el dispositivo a fondo. Mientras tanto, Karen logró robar un objeto parecido a un diamante de la habitación de Po. Justo cuando estaba a punto de ser atrapada, escondió rápidamente el objeto en su boca. Al día siguiente, Karen entregó el objeto parecido a un diamante a Abraham, pidiéndole que se lo entregara a John. La verdad salió a la luz. El objeto parecido a un diamante era un mapa detallado de toda la prisión. Usando este mapa, comenzaron a planear su escape cuidadosamente. La historia continúa mientras John y los otros prisioneros planifican su escape. Descubren que pueden salir de la prisión a través del sitio de construcción, siguiendo el mapa detallado. A la mañana siguiente, Abraham devolvió el mapa a la oficina de Po para evitar sospechas. Mientras tanto, Dee descubrió cómo funcionaban los dispositivos de seguridad implantados en sus cuerpos. Descubrió que los dispositivos contenían imanes potentes. Usando este conocimiento, quitaron los rastreadores de seguridad de sus cuerpos. El equipo estaba listo para ejecutar su plan. Colocaron sus rastreadores en una tubería en la zona de construcción y fingieron pelear entre ellos. Cuando el robot guardia notó la pelea, activó los rastreadores. Los dispositivos explotaron, abriendo la tubería y creando una ruta de escape. Sin embargo, Po rápidamente descubrió el intento de escape desde la sala de control. Liberó aire extremadamente caliente en las tuberías para detenerlos. El calor intenso hizo casi imposible moverse, y algunos prisioneros fueron gravemente quemados. A pesar de esto, John, Karen, Nino, Abraham y Dee siguieron adelante. A medida que se acercaban a la salida, los guardias comenzaron a disparar a los prisioneros que escapaban. John luchó valientemente para mantener a raya a los guardias y darles tiempo a los demás para escapar. Karen y Nino lograron avanzar. Los robots de alta tecnología comenzaron a disparar balas a todos los prisioneros. Ahora estaban atrapados en la tubería. Un prisionero, en pánico, trató de regresar a la prisión, pero los robots lo mataron. Mientras tanto, Abraham llegó a la prisión para rescatar a Karen, pero Po llegó en ese momento. Mató a Abraham, y los guardias arrastraron a Karen, con la intención de convertir también a su hijo en un humano avanzado. Mientras tanto, el equipo de John logró matar a uno de los robots, pero se dieron cuenta de que los robots en realidad eran humanos avanzados. John tomó un arma y luchó para regresar a la prisión. Finalmente, todos subieron a un ascensor y comenzaron a subir. Buscaron a Karen en la cabaña de Po. Justo entonces, John vio a Karen en una pantalla. Los médicos estaban extrayendo a la fuerza el bebé de él y Karen. John amenazó a Po para que detuviera la operación, pero Po ya no era el director, así que nadie le prestó atención. En ese momento, un robot los reconoció y atacó. Pero John se movió rápidamente y la bala alcanzó a Po, matándolo. Después de la muerte de Po, Dee trató de detener a los médicos para que no continuaran con la operación usando el panel de control. Pero antes de que pudiera, un soldado lo disparó. John vengó la muerte de su amigo, y con la fuerza restante de Dee, apagó el sistema eléctrico de toda la prisión. El sistema de seguridad también se apagó, lo que permitió que todos los prisioneros escaparan. Solo John y Nino quedaron atrás. Corrieron a salvar a Karen, la liberaron de los médicos y la llevaron en un camión de prisión. Los tres cruzaron la frontera mexicana antes de detenerse. Karen estaba a punto de dar a luz, pero de repente el camión comenzó a moverse por sí mismo. Resultó que la prisión aún controlaba el camión. El camión atropelló y mató a Nino. John salió a mirar mientras Karen estaba en una choza. John voló el camión, pero lamentablemente, este se estrelló contra la choza y Karen quedó atrapada debajo del camión. John buscó a su esposa, pero en el momento justo, ella logró escapar. Estaba a salvo, sosteniendo un hermoso bebé en sus brazos. Al final, John y Karen lograron salvar a su hijo. Al mirar a su bebé, John y Karen sintieron pura felicidad y juraron proteger a su hijo a toda costa.